Es verdad que ausente, pero la verdad es que Dios tiene el control de todo, ¿no? Dios tiene el control de todo y ahí descansamos lo que hemos creído en Él. Pase lo que pase, nuestra confianza está en Él. Solo les quiero hacer un comentario acerca de las alabanzas que se acaban de entonar. Son de la iglesia de Managua, ¿verdad? Y nosotros, estoy viendo ahorita con estas alabanzas, hasta ahora que la miro, logro encontrar una conexión con el tema de que vamos a tratar hoy. Decía una de las alabanzas: eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo, oh Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo, oh Dios. Qué preciosas palabras esas, ¿verdad? Es decir, eres mi todo, Señor, y todo lo que busqué en ti lo encontré. Eres la perla de gran precio. Y una de las últimas dice: buscando por el mundo, nunca pude encontrar esa paz que ilumina el camino de Jesús. Esa paz que ilumina el camino de Jesús. Buscando por el mundo, nunca pude encontrar. ¿Y por qué les digo que estas alabanzas, sin ponernos de acuerdo con los hermanos de Managua, vienen a hablar del tema de hoy? Porque nosotros en la vida o en este mundo, eh, siempre andamos buscando una meta y un propósito. Cada uno de nosotros tiene su mirada puesta en alguna meta. Algunos pueden tener su mirada puesta en terminar una carrera, en obtener una casa. Otros pueden tener su mirada puesta en casarse, tener hijos, tener una familia, ser exitosos. Otros pueden tener una meta de hacer dinero. Y cada uno así va pensando en la meta que se ha dispuesto a cumplir, ¿verdad? Se ha dispuesto a cumplir, y esto es lo que el mundo nos ha marcado, esto es lo que el mundo nos ha enseñado y a lo cual nosotros estamos adoctrinados. Estamos adoctrinados. Es decir, si nosotros pensamos de esta manera, la razón de pensar así es porque el mundo nos ha enseñado a pensar así. ¿Quiénes? Desde nuestros padres nos han enseñado a pensar así. A ver, tenéis que estudiar para que seas alguien, para que seas más que yo, para que progreses, para que no te quedes estancado, ¿verdad? Pero muy pocos padres realmente enseñan a los hijos acerca de buscar a Dios, que es lo más importante. Y es del tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque yo puedo ser la persona más exitosa, yo puedo ser el hombre más millonario del mundo, el más inteligente, el que tenga más poder, pero si yo no he encontrado el reino de Dios, no tengo un encuentro con Jesús, estoy muerto, estoy listo. ¿Por qué? Porque al igual que el más pobre, algún día voy a tener que morir. Todos tenemos que enfrentar la muerte. ¿Y saben qué? A esa hora es como decía un maestro que tenía en secundaria: ahí donde las papas queman, ahí a la hora de la muerte. Ahí es la verdad, ahí donde nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Y cada uno de nosotros, incluso entre las metas que nos ponemos, incluso los que estamos aquí reunidos, nos podemos poner otra meta: buscar el reino de Dios, buscar el reino de los cielos, buscar a Jesús. Pero ¿cuál es el problema de que nos pongamos meta y no las logremos alcanzar? El problema puede ser de que realmente no sabemos lo que deseamos, no sabemos lo que andamos buscando o lo tenemos distorsionado. El tema que tenemos para hoy es esto: ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Vamos a tratar de hablar acerca del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que una vez que sepamos realmente qué es el reino de los cielos, nosotros lo busquemos y los anhelemos. Así como decía la alabanza: buscando por el mundo nunca pude encontrar esa paz que anhelaba mi ser, esa paz que solo Jesús me pudo dar. Entonces, si nosotros decimos yo quiero buscar el reino de los cielos, pero tenemos una idea distorsionada del reino de los cielos, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a andar buscando algo que realmente no es. Vamos a andar buscando algo que realmente no es. Ahí en sus lugares, vamos a pedir a Dios que nos dé dirección para esta enseñanza.
Amado Señor, bendito Dios, pedimos en esta mañana, Señor, venimos delante de ti para pedirte que seas tú, Señor, dirigiendo esta enseñanza y nos venga, Señor, abriendo nuestros ojos, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Quita, Señor, oh bendito Dios, cualquier engaño que tengamos en nuestra mente, Señor. Quita cualquier cosa, Señor, que esté distorsionando, Señor, el que te podamos seguir como tú quieres que te sigamos, Señor. Obra en cada uno de los presentes, Señor, y obra, Señor, en cada uno de los oyentes que van a escuchar esta enseñanza. Bendícelo, Señor, a través de tu palabra. Bendito Dios, toma tú el control de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces, con este tema de que qué es el reino de los cielos, si yo le pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué cosa es el reino de los cielos? Alguno me puede decir predicar, otro me puede decir orar, leer la Biblia, mantenerse santamente. Pues vamos a ver, como les decía, hay muchos objetivos o muchas metas que los seres humanos se ponen como trabajo, carrera, prestigio, fama, familia, hijos, poder, dinero, incluso experiencia religiosa y como decíamos también, el reino de los cielos, buscar el reino de los cielos, ¿verdad? Pero lo importante es saber qué cosa es el reino de Dios o el reino de los cielos, para así nosotros tener la mirada puesta en Él. Y si realmente nos atrae, así como dice la perla de gran precio, nosotros le demos eso que tiene, ¿verdad? Ese valor que tiene. Pero cuando no es malo pensar con esto quiero aclarar, no es malo pensar en una carrera, no es malo pensar en una casa, no es malo pensar en una familia, no es malo, no, eso no es malo, eso es lícito. Sin embargo, lo más importante no es eso. Lo más importante es que nosotros nos dirijamos hacia el cielo. Cada uno de nosotros como seres humanos hemos sido formados con un propósito. Y el propósito no es que nazca, crezca, se desarrolle, envejezca y muera. Porque si ese sería el propósito del ser humano, ese no es ningún propósito. Eso no tiene razón. Y Dios ha puesto una razón en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Que nosotros tengamos la vida eterna a su lado. Que nosotros podamos estar con Él. Y entonces el Señor nos dice en Mateo 6, 19, 21, para que nos hagamos una idea. Mateo 6 del 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Ok? Y miren, deja claro el Señor Jesús en Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es decir, si mi mente es igual a la mente de todas las demás personas del mundo en queriendo fijar su mirada en las cosas terrenales, el Señor me está advirtiendo, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque vas a desgastar tu vida y tu tiempo en cosas que mañana se van a quedar. Y lo peor aún, no sabes ni a quién. Porque vos podés pensar que se lo vas a dejar a tus hijos, pero no sabes realmente si le va a quedar a tus hijos. Le puede quedar a cualquier extraño. A cualquier extraño. Entonces dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Y nos viene a decir, ¿qué es entonces, Señor? Si no me hago tesoros en la tierra, entonces, Señor, ¿qué debo hacer? Y Él nos da la respuesta, dice, sino haceos tesoros en los cielos, donde la polía ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, en aquello que yo piense que es mi tesoro, que es lo más importante, ahí va a estar mi corazón. Y realmente, ¿dónde tiene que estar mi corazón? Mi corazón tiene que estar con el Señor. Él mismo dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa esto? Que si mi corazón está en una casa, si mi corazón está en una familia, si mi corazón está en un trabajo, si mi vida depende o gira en torno de estas cosas que les acabo de mencionar o otra, mi corazón no le pertenece al Señor. Mi corazón no va en pos del reino de los cielos, sino en pos de cosas terrenales, de las cuales Dios no quiere que yo me haga un tesoro de eso. Es decir, que ahí esté toda mi vida, que ahí esté toda mi atención, que ahí esté todo lo que yo desee. Dios quiere que realmente mi corazón le pertenezca solamente a Él. Y como les digo, esto no es malo, querer hacerse una casa o querer ser dueño de una casa, querer culminar una carrera. No, no es malo, todo eso es lícito. Todo eso es lícito, pero que tu vida no dependa de eso, sino que tu vida
dependa realmente de Dios, que tu vida dependa de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de leer su palabra, de estar metido con Él, porque de esta manera nosotros le vamos a conocer. Miren, el reino de los cielos es totalmente diferente al reino de este mundo. Eso lo debemos de tener claro en nuestra mente. Miren, y como les digo, es lícito pensar en una carrera, pensar en un trabajo, pensar en una familia, pero no todo eso tiene que estar. Esa tiene que ser el fundamento de mi vida. Primera de Corintios 10, 23 y 24. Más que el 23, me encanta el versículo 24. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿verdad? Miren qué importante. Todo lo puedo hacer. Todo lo puedo hacer. Pero dice, no todo lo que yo puedo hacer me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo viene a contribuir para mi alma, para mi salvación. Y dice el 24, ninguno busque su propio bien, sino el de quién, el del otro. Básicamente, si me tocara resumir en qué consiste el reino de los cielos, podría decir yo que en este versículo 24, en 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y por qué les digo esto? La última alabanza que cantamos decía, majestad, majestad, gloria a su majestad, a Jesucristo sea la gloria, honra y poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dejó los cielos, se vino a esta tierra y se vino a ser un rey. No, vino a servirnos a cada uno de nosotros. Vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Vino a ser el siervo después de que era el rey. Era un rey y vino a hacerse un siervo obediente. Entonces, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Jesucristo, cuando dejó los cielos y vino a la tierra, no vino a buscar su propio bien, sino el bien de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere Dios, igual que nosotros hagamos, que vivamos como vivió el Señor Jesucristo. Y en esta razón el Señor Jesucristo nos deja un texto en el cual nos da como una campanada de alerta, en la cual nos abre los ojos y nos muestra realmente qué debemos nosotros de buscar o cuál debería de ser nuestro propósito en esta vida. Y el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere con todas estas cosas? Comida, techo, abrigo, salud y todo lo que tu mente pueda pensar. Pero el Señor deja claro, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero yo no puedo buscar algo que no sé qué es. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Ustedes me pueden decir a mí, mira, anda a buscarte una bomba atómica que esté escondida en tal lado. Yo no sé cómo es la bomba atómica, ¿cómo la voy a buscar? Me voy a rebatir cualquier lugar y voy a decir, bueno, me encontré una botella, me encontré un plato, me encontré esto, me encontré otro, todo. Pero como no sé qué cosa es una bomba atómica, yo no la voy a poder encontrar porque no la conozco, no tengo una descripción. Entonces, por eso es lo importante. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y cuando dice buscad, es porque realmente no lo tengo en mi mano. Está al alcance de todos y cada uno de nosotros, pero no lo tengo en mi mano todavía. ¿Cuándo lo voy a tener en mi mano todavía? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 4? El Señor Jesús en Mateo 4 dice que después de ser tentado en el desierto, comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el mismo. Entonces, cuando yo encuentre a Jesús, prácticamente he encontrado el reino de los cielos. Pero cuando yo encuentre a Jesús, no crean que yo voy a seguir siendo el mismo Daniel. Y si Freddy encuentra a Jesús, va a seguir siendo el mismo Freddy. Y si Jenny encuentra al Señor Jesús, va a seguir siendo la misma Jenny. No. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor Jesús, es decir, con el reino de los cielos, ¿saben qué? El reino de este mundo comienza a ser erradicado
de la mente de todo aquel que tiene un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque su vida cambia completamente. Ya los intereses que tenía en este mundo, ya la visión que tenía de este mundo, las metas que tenía de este mundo, ¿saben qué hace? Dice, como Pablo, todo esto lo tengo por basura, con tal de alcanzar a aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces, igualmente pasa con todo aquel que se encuentra con el Señor Jesús, que encuentra el reino de los cielos, que encuentra esa perla preciosa. Dice, ¿saben qué? Ya todo lo de esta tierra, casa, carro, trabajo, me tiene sin cuidado. Mi anhelo es seguirlo a Él, obedecerle a Él, ser como Él. Cuando hablamos de discípulos, no crean que eran simplemente personas que seguían a Jesús. No, no. El discípulo era alguien que hacía lo que su maestro hacía. Es decir, que cada discípulo era una fotocopia del maestro, hasta el punto que los discípulos en aquel entonces con Jesús, no sé, se iban detrás de su maestro hasta el baño. Óigase esto, hasta el baño. ¿Para qué? Incluso para, y voy a decirlo, pues para hacer la fuerza en el baño como lo hacía también su maestro. Es decir, incluso pujar, incluso caminar, era una fotocopia. Entonces, de esta manera nosotros decíamos, este es discípulo de aquel, porque hacía lo mismo que aquel. Entonces, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, vino el reino de los cielos a esta tierra. Y cuando vino el reino de los cielos a esta tierra, el Señor Jesús nos enseñó cómo deberíamos de caminar. El Señor Jesús no andaba buscando un ejército, el Señor Jesús no andaba buscando riqueza, el Señor Jesús no andaba buscando bienes materiales, el Señor Jesús andaba sirviendo, amando, sanando, dándose por los pecadores, dándose por todos aquellos que lo necesitaban. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros también hagamos. Entonces, en esto consiste el reino de los cielos. ¿En qué? Primero, cuando tienes un encuentro con Jesús, y Jesús cambia radicalmente tu vida. No que la viene a cambiar a medias. ¿Por qué? Porque entonces vas a estar en dos reinos. Con un pie en el reino terrenal y con otro pie en el reino del Señor, en el reino de los cielos. No, no puedes estar. Nadie puede estar así. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Porque estar en el mundo y con la corriente del mundo y tener la mirada puesta en el mundo y en las cosas terrenales, ¿sabes qué? Ahí vas a dejar tu corazón, ahí vas a depositar tu corazón y ahí está tu riqueza. Y el Señor quiere que realmente Él sea tu riqueza para que tú le entregues su corazón. Para que tú le entregues su corazón. Y el Señor nos deja claro, más buscad primeramente, es decir, no busquemos otra cosa. Lo primordial en la vida de todo ser humano. Esto nos está diciendo en Mateo 6:33. Lo mejor, lo primordial, lo único que necesita cada ser humano es buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, es tener un encuentro con el Señor Jesús. Eso es lo primordial, eso es lo que necesita. El resto de las cosas, no te preocupes. El aire lo tienes porque Dios te lo da. El alimento que tienes, Dios te lo da. El techo que tienes, Dios te lo da. Todo te lo da Dios. Todo te lo da Dios. No te va a desamparar. No te va a desamparar. No te ha desamparado así como impío que eres, como pecador que eres, que le escupes en su cara, que le dices no quiero nada contigo y ahí está Él todavía dándote oxígeno, dándote aire, dándote vida, dándote un techo, dándote un abrigo, dándote amor. ¿Qué crees que va a pasar cuando realmente le entregues su corazón? Ahí vas a estar siempre y con más fervor, dándote todo lo que necesitas. Con esto no vengo a crear en su mente de que, entonces me voy a volver a Dios. ¿Para qué? Para que me bendiga con signo de dólar, para que me bendiga con una casa, para que me bendiga con un carro. No. La bendición más grande que pudo haber recibido el ser humano es que el reino de los cielos vino a esta tierra putrefacta, a esta tierra que no valía ni un peso, a esta tierra que escupía realmente en su cara a Dios. En eso consiste realmente la mayor bendición, que Cristo Jesús vino a esta tierra y que el reino de los cielos vino a esta tierra a través de él. Entonces, si tu mente, cuando te hablo de bendición, se traslada al signo de dólar o a las propiedades, ¿sabes qué? Tienes un evangelio totalmente distorsionado y estás buscando un reino de los cielos que no existe a como tú crees que es, porque el reino de los cielos no consiste
ni en comida, ni en bebida. No consiste en nada material. No consiste en nada material. Entonces ya sabemos por qué no consiste en nada material. Porque lo material, ¿para qué sirve? Lo material se queda. Puede ser el dueño del mundo, óigase bien, puede ser el dueño del mundo, no un presidente, sino el dueño del mundo, y a los 80, 100 años vas a tener que dejarlo. Te vas a tener que despojar de él. Lo vas a tener que soltar en algún momento. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo un predicador, ¿de qué le sirve al hombre aferrarse a aquello que tiene que dejar o que tiene que abandonar? ¿De qué le sirve aferrarse a aquello que tiene que abandonar y dejarlo en algún momento? Lo mejor es aferrarse a aquello que es eterno, aquello que no perece, aquello que es celestial. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros nos aferremos cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y es necesario que nosotros entendamos bien qué es el reino de los cielos o el reino de Dios, para que lo busquemos y no andemos como dando palos de ciego, buscando cosas que no sabemos, o poniendo el reino de Dios, el reino de los cielos, como algo que no es. ¿Por qué? Porque simplemente no lo vamos a poder encontrar. Yo no sé a ustedes, pero yo tengo una memoria muy corta y se me olvidan las cosas, y a veces mi misma familia se ríe cuando me pasan estas cosas, porque pregunto, no me han visto, por decir algo, no me han visto mi faja. Imagínense, soy yo el que la anda y yo les pregunto a otros que si no me han visto mi faja o no me han visto mi celular. Y entonces, ya sea mi hijo, mi hija o mi esposa me dicen, está allá, mi casa es de 2 plantas, está allá, en el segundo piso, en el cuarto, ahí está el escritorio, en el escritorio hay una gaveta, en la gaveta hay un bolso azul, en el bolso azul adentro ahí está. Entonces, voy a buscarla, pero yo no encuentro el bolso azul, porque solo miro un bolso negro. Y entonces, pero miren, aquí no está ese bolso azul. Y me dice Rosalind, ahí está, pero yo no lo veo, porque el que yo miro es de otro color. Y entonces, cuando sube y me dice, mira, aquí está, y ya lo abre y ahí estaba. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo tener una distorsión en el color, a veces hay un azul oscuro o azul marino que le llamamos, que si no lo ves a una luz bien clara, puede pasar por negro. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, yo buscando un bolso de supuestamente azul, pero para mi ojo era negro, no lo encontré. Esto mismo pasa cuando nosotros andamos buscando el reino de los cielos, pero nos imaginamos que el reino de los cielos es diferente a como Dios lo plantea. Nunca vamos a encontrar el reino de los cielos. Y si nunca encontramos el reino de los cielos, ¿saben qué? Estamos perdidos. Estamos tirando pólvora a los opilotes o balas a los opilotes. Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Por eso es muy importante saber de qué se trata el reino de los cielos. A veces podemos creer que el reino de los cielos es venir aquí y predicar, o venir a la escuelita y enseñar, o agarrar una Biblia y ponerse a leer, o venir a orar. El reino de los cielos consiste en más que eso. El reino de los cielos consiste en tener un encuentro real con el Señor Jesús y que el Señor Jesús, ¡pum!, como que un tren vino y te pasó llevando, no te va a dejar igual. Va a cambiar totalmente tu forma. Igualmente el Señor Jesús cuando tiene un encuentro con nosotros, cambia nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir, lo cambia absolutamente todo. Lo cambia absolutamente todo. Y las metas terrenales ya no me importan. Ya no me importan. Ya las tengo tercero o cuarto plano. Y lo primero que me dispongo es a amarle, seguirle, obedecerle y ser como Él. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere realmente. No es simplemente que vengas a la iglesia, no es simplemente que venga yo a predicar aquí, no es simplemente que venga yo los sábados a enseñarle a los niños o que me digan tal día tenéis que ir a orar o tal día tenéis que leer y que no. No, 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 no. Es que cada día realmente sea transformado a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito.
que vaya caminando en un camino de santidad en el cual todos los días tengo un avance hacia la santidad absoluta, hacia la verdadera santidad. Todos los días, en una lucha continua, pareciéndome más a Él, venciendo la tentación, venciendo el pecado, venciendo el mundo y venciendo al peor de los enemigos, al yo, venciendo al yo que tenemos cada uno de nosotros. Eso es realmente el camino que nosotros debemos de seguir. Miren que incluso sus discípulos tenían una idea distorsionada de lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué nosotros no la vamos a tener hoy? Igualmente, nosotros podemos tener una idea distorsionada de lo que era el reino de los cielos. ¿Se acuerdan aquella madre que llegó donde Jesús a decirle, yo quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda? Me imagino que Jesús por dentro se puso a reír y dijo, tienen su visión todavía como que están viendo un reino igual a los reinos que hay aquí en la tierra. No se trata de eso el reino de los cielos. Y vamos a entender un poco el contexto que nos dice de qué se trata realmente el reino de los cielos. Vámonos, me acompañan a Mateo 20, por favor. Mateo 20, 20 al 28. Vamos a leer la petición de Santiago y de Juan. Entonces dice, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué le vino a pedir? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, o sea, el reino de los cielos, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo he de ser bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Aquellos dos discípulos, Juan y Santiago, llegaron con su mamá a pedirle de que ellos fueran los que estuvieran a la diestra. ¿Por qué? ¿Qué te imaginas tú cuando estás a la diestra realmente de un poderoso en un reino de los cielos? Está uno a la diestra y el otro a la izquierda del rey, que son los que siguen cuando éste falte, o que son aquellos que van a seguir con el mandato, son aquellos que están más cerca del poderoso, ¿verdad? Y dice que los otros 10 se enojaron contra los dos hermanos, contra Juan y contra Santiago. ¿Se enojan por qué? Porque dicen, ¿cómo pueden estar pidiendo ustedes esto? Yo me imagino que no se enojaron solamente por eso, sino también yo también quiero estar a la diestra o a la par de Jesús en su reino, porque ustedes lo vienen a pedir. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Pero mire cómo nos deja claro aquí el Señor Jesús. Los gobernantes de las naciones, es decir, los reinos de este mundo, eso es lo que está diciendo ahí, se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Es decir, mandan, autorizan esto y lo otro. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se acuerdan 1 Corintios 10:24? ¿Qué es lo que nos decía 1 Corintios 10:24? Que no busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás. Eso es realmente lo que está planteando aquí el Señor Jesús. El reino de los cielos no consiste realmente en cómo se mueven los reinos terrenales, sino que realmente es totalmente a la inversa. O nos olvidamos aquella frase que también nos dijo el Señor Jesús, el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que la pierda por mi causa, la ganará, la salvará. Entonces, es totalmente una disyuntiva. Todo lo que pasa en este mundo y los reinos de este mundo con el reino de los cielos es totalmente diferente en su totalidad. Son dos reinos totalmente opuestos.
Entonces, no creas que por estar aquí adelante tienes mérito o tienes un estatus. No, el que está adelante está para servir a todos los que están ahí. Pero no solamente el que está adelante tiene que servirle a todos los que están ahí, sino que todos los que están ahí tienen que servirse los unos a los otros, viéndose siempre el uno al otro como el mayor, respetándolo, honrándolo, sirviéndolo, amándolo. Es decir, ver a mi prójimo como alguien que se merece mi respeto, mi honra, se merece mi amor y se merece que yo le sirva. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, porque si Él dejó su trono de gloria y vino hasta esta tierra para hacerlo por nosotros, ese es el ejemplo que nos está dando. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Él vino a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben quién lavaba los pies de sus discípulos? El último de los esclavos, el inferior de los esclavos. Ese lavaba los pies de su amo. Y eso vino a hacer el Señor Jesús, a lavar los pies de los discípulos. Entonces, nosotros debemos de estar muy atentos a realmente lo que quiere decir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir con una idea distorsionada y vamos a andar apuntando donde no tenemos que apuntar y nos vamos a enredar, vamos a fallar en la búsqueda del reino de los cielos. El Señor dice, más buscad primeramente el reino de los cielos, pero tengamos la idea de lo que es el reino de los cielos. Miren, Mateo 4, 24 y 25, lo traigo en dos versiones, porque una es malentendida, porque no sabemos, no vemos la cosa como Dios quiere que la veamos o no la entendemos muy bien. Bueno, dice en la Reina Valera, Mateo 4, 24, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Cualquiera puede decir que aquí está hablando de riqueza, pero no está hablando de riqueza. Porque él empieza el contexto diciendo, mirad lo que oí. En otra palabra, ponía atención. Ponía atención. Y este texto lo traigo a colación porque es importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Porque ella nos sirve para guiarnos a la vida eterna, porque en ella hay vida, porque en ella es la luz que alumbra mi camino. Y si yo no pongo atención, no voy a saber realmente qué es lo que Dios me quiere decir. Entonces, dice, mirad lo que oís, porque con la medida que medí os será medido y aún se añadirá más, se añadirá a vosotros lo que oís. Es decir, vas a tener más conocimiento. Y por eso traigo también esta versión para que la versión Nueva Traducción Viviente, para que le entendamos un poco lo que nos quiere decir este texto. Si la presentan, por favor. Es el mismo versículo. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Esto significa mirad a lo que oí. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. Entre más yo ponga atención a lo que Dios me está diciendo, voy a tener más entendimiento, más luz, voy a caminar mejor por el reino de los cielos, voy a saber realmente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estoy poniendo atención, porque estoy atento. Dice, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Es decir, aquel que simplemente viene, escucha, pero no medita en la palabra de Dios, no se va a fondo en la palabra de Dios y viene y solo la usa para su propia conveniencia, hasta le es quitado lo poco que se le fue dado, porque ahora ya no tiene esa luz, sino que anda en oscuridad. Anda en oscuridad. Y cuando anda en oscuridad, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a tropezar. Teniendo la misma palabra, se va a tropezar. Porque la palabra es lámpara a los pies y lumbrera a mi camino. Entonces el Señor dice, estad atento, por favor, estad atento a lo que oís. ¿Y saben qué? Si están atentos, ustedes van a tener la luz de la palabra. Y cuando tengan la luz de la palabra, van a saber dirigirse en esta tierra para poder encontrar el reino de los cielos y caminar conforme al camino que dicta Dios para que nosotros lleguemos al reino de los cielos.
para que nosotros vivamos dignos de como el Señor quiere que nosotros vivamos. No porque nos merezcamos algo, sino por la obediencia a Él. Si nosotros no tenemos o no ponemos atención a su palabra, nosotros nos vamos realmente a perder. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, aquella persona que sigue al Señor Jesús, que sigue sus pasos, que sigue su ejemplo, no anda en tinieblas. ¿Quién está en tinieblas? En tinieblas está el reino de este mundo, pero Él, como es el reino de los cielos, es un reino de luz. Es un reino de luz. Entonces dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién le gusta andar en tinieblas? A nadie. Todos queremos andar en luz. Tanto así es que todos queremos andar en luz, que el hombre inventó la energía eléctrica, el candil, la candela o cualquier cosa para que cuando viniera la noche le alumbrara. Le alumbrara. ¿Por qué? Porque a nadie le gustan las tinieblas. Entonces, y si nosotros tenemos la luz a nuestro alcance, que es Jesús, nosotros debemos de seguir esa luz, de mantener esa luz, de que esa luz sea viva en cada uno de nosotros. Y cuando esa luz está en nosotros, significa que el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios significa dejar de vivir en tinieblas, dejar de poner la mirada en las cosas terrenales y ponerla en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Dejar de ver las cosas así, como por decir algo, este edificio, como algo que realmente añora mi corazón, añora mi vida o me desvela. No. Si te vas a desvelar y vas a añorar algo, que sea seguir a Jesús, amar a Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, es imposible no enamorarte de Él, porque logras ver cuánto amor, cuánto sacrificio y cuántas cosas hace por ti. No solamente lo que hizo en la cruz del Calvario, que ese es el mayor regalo que nos pudo dar el Señor, el sacrificio en la cruz del Calvario, sino los regalos que nos da día a día. Los regalos y misericordia que nos da día a día. Pero cuando no lo vemos, ¿qué somos? Malagradecidos, andamos en tinieblas, nos quejamos de todo, porque estamos en tinieblas. Pero aquel que está en luz, incluso por el dolor da gracia, por la muerte da gracia, por la enfermedad da gracia, por la pobreza da gracia, porque sabe que todo viene de la mano de Dios y que Dios permite todo. Entonces, andar en luz y andar en el reino de los cielos, o encontrar el reino de los cielos, es realmente caminar como Jesús caminó. Andar como Jesús caminó. Y olvidarnos de la estructura o del pensamiento que desde pequeñitos hemos sido adoctrinados para que nosotros fijemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas vanas, en las cosas que han de pasar. Entonces podemos tener nosotros un ejemplo de alguien que anduvo en luz y no porque, y que dio testimonio de la luz, no porque yo lo diga, sino porque la palabra nos dice en Juan 1, verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es decir, se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, ¿ya? Para que diese testimonio de la luz. ¿De quién iba a dar testimonio? De Jesús. A fin de que todos creyesen por él. Juan el Bautista vino, ¿verdad?, a preparar el camino de Jesús y vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Para qué? Para que todos aquellos que oyeran la voz de Juan el Bautista cuando predicaba, creyeran en aquel que había de venir. ¿Y quién era aquel que había de venir? Era Jesús. Dice, no era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él vino solo a decir, viene uno más grande que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de sus sandalias. Miren, eso venía a decir Juan. Y el Señor Jesús dice en otro texto, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Y dice Juan, yo no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus sandalias. Ni el profeta más grande, dice, no hay ninguno profeta más grande que Juan el Bautista. Y Juan dice, y yo que el Señor me pone como el más grande, yo no soy ni siquiera digno de atar las correas de sus zapatos, pero solo vino a dar testimonio de la luz. ¿Y qué le costó a Juan dar testimonio de la luz? ¿Ustedes creen que Juan era
bien visto ante la población judía, era bien visto ante los fariseos, ante los saduceos, ante el pueblo romano. ¿Qué le costó a Juan dar testimonio de salud, pararse por la verdad? Nosotros ya sabemos lo que le costó, su vida. Fue decapitado por decir la verdad, por marcar el pecado, por decir arrepentidos, por decir volveos a Dios, por decir raza pecadora, víboras, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, por decir generación de víboras. Él venía a dar testimonio de la luz, venía a hablar la verdad. Juan decía, el que robe, no robe más. Ya pare de robar y arrepiéntase. El que mienta, no mienta más. No es que vas a dejar de robar, no es que vas a dejar de mentir, no es que vas a dejar de adulterar, no es que vas a dejar de hacer lo malo al suave. No, no lo haga más. Eso es lo que decía Juan. Incluso cuando se encontró con Herodes, ¿qué fue lo que le dijo? No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿A quién? Al rey. Se paró ante un rey para decirle, ¿sabes qué? Estás mal delante de Dios, estás en pecado y ¿sabes qué? Si te vas a ir al infierno. ¿Y qué hizo el rey? ¿Lo aplaudió? No, lo echó preso. Y la mujer, como se sintió ofendida, ¿qué pidió? La cabeza de Juan. Y eso le costó a Juan ser luz y ser testimonio de la luz. Eso le costó a Juan pararse por el evangelio. Eso le costó a Juan seguir el reino de los cielos. Eso le costó su cabeza, la muerte. Cuando nosotros damos testimonio de la luz, vamos a ser vituperados. Se nos van a burlar de nosotros. Y ténganlo por seguro, vamos a tener al mundo en contra de nosotros. El mundo entero. ¿Por qué? Porque te dejé claro desde el inicio, son dos reinos y están en continuo ataque. El reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de este mundo. El reino de este mundo. ¿A qué reino perteneces tú, querido? ¿Dónde está tu corazón? Sé sincero contigo mismo. El reino de este mundo se va a quedar. Puede haber pomposidad, puede haber abundancia, puede haber cualquier cosa, pero se va a quedar. Vas a perecer igual que todo lo que perece en esta tierra. Juan tuvo un encuentro con Jesús. Juan dio testimonio y dijo, yo no te puedo bautizar a ti, bautízame tú a mí. Jesús en obediencia le dijo, no, ¿sabes qué? Dejemos que se haga como se tiene que hacer, bautízame. Y Juan se paró por el Señor. Juan se paró por la verdad. Igualmente, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nos damos cuenta que todo lo que nosotros teníamos por valioso realmente no vale nada. Si no veamos el ejemplo mismo y sigamos con Juan, veamos el ejemplo de Juan. ¿Cómo se vestía? ¿Qué comía? ¿Dónde vivía? Se cubría con pieles. Miel y langosta era su menú todos los días. Y se paraba por la verdad. Y no se quejaba. Y no se quejaba. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque su mirada la tenía puesta en el reino de los cielos. Porque sabía a lo que Dios lo había mandado. Y estaba obedeciendo a Dios. Estaba siguiendo a Dios. Estaba cumpliendo con todo lo que Dios le decía. Y Juan se ganó el reino de los cielos. Aquí en esta tierra perdió todo hasta su vida. No tenía nada y perdió hasta su vida. Pero inmediatamente fue recibido con los brazos abiertos por el Padre en los cielos. Le cortan la cabeza en esta tierra que no vale nada vivir realmente. Miren qué paradoja la de nosotros los seres humanos. Nos quejamos de este mundo, nos quejamos de la maldad de este mundo, nos quejamos de la injusticia de este mundo, del hambre de este mundo, de las pestes de este mundo, pero nadie quiere morir. Todos nos aferramos a esta peste, inmundicia,
hambre, a esto que llamamos vida, cuando la verdadera vida está en los cielos con el Señor. Qué paradoja, o qué, no lo entiendo, mejor dicho. Pero así somos los seres humanos. Pero para el cristiano ya no ve la muerte como la ve la persona del mundo. El cristiano mira diferente la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que va al reino de su Padre, al reino de aquel que dio su vida por él. Y esa es la esperanza que tiene el cristiano. Entonces, como les decía, el Señor Jesús nos deja claro que no sirve de nada que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de esta tierra o incluso en nuestra vida. Mateo 16, 25 nos dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le servirá? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te servirá? Puedes tener cualquier cantidad de bienes en esta tierra, pero ¿de qué te sirve? Date cuenta, el mundo es el que te ha creado ciertas necesidades de las cuales tú crees que si no tienes si no logras cubrir esas necesidades, estás mal. La mayor necesidad del ser humano se llama Cristo Jesús. Esa es la mayor necesidad. De ahí todas las cosas son añadidas. ¿Por qué? Porque teniendo a Jesús lo tienes todo, en Él estás completo. Teniendo a Jesús no te falta nada. ¿Por qué? Porque si tienes a Jesús ya tienes la vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No tienes a Jesús y tienes todo, no tienes nada. No tienes nada. Te crees rico y eres el más pobre y desventurado de todos. El más miserable de todos. Pero quien tiene a Jesús lo tiene absolutamente todo. Incluso la victoria sobre la muerte. Aleluya. Hasta eso nos da el Señor. La victoria sobre la muerte. ¿Quién te puede dar la victoria sobre la muerte en esta tierra? Nadie. Así es de que el reino de los cielos consiste en encontrarse con Jesús. Y no creer que Jesús vino, ¿para qué? Para que tengas bienes o para que te vaya bien. Jesús vino a mostrarnos realmente el camino como es. Vino a darse por nosotros y Él quiere que nosotros nos demos lo uno por lo otro. Que nos amemos lo uno al otro, así como Él nos amó a nosotros. Que nos sirvamos los unos a los otros, así como Él nos sirvió a nosotros. No se trata el reino de los cielos de ir, entablar una iglesia, levantar un campo, comenzar a predicar, ir a visitar a los enfermos. Dios quiere que realmente vivas como vivió su Hijo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando encuentras a Jesús, lo has encontrado todo. Dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar aquel que me salvó. Cuando nosotros logramos tener un encuentro con Jesús, inmediatamente nos enamoramos de Él y comenzamos a seguirle. Transforma nuestro corazón. Las cosas de este mundo pasan a segundo plano y comenzamos a fijar la mirada en lo eterno. Recuerden 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Imagínense nosotros si viviéramos con este principio. ¿Qué creen? ¿Cómo creen ustedes que sería el mundo? Por lo general, los reinos o los gobiernos siempre de las tierras, o como somos enseñados, es que cada uno de nosotros busque su propio bien. Aquel está mal, ese es el problema de él. Pero Dios dice, ninguno busca su propio bien sino el del otro. Si todos pensáramos en buscar el bien del otro, si todos no solo pensáramos, sino viviéramos de esa manera, buscando el bien del otro, es decir, no siendo egoísta, no pensando en mí solamente, no viéndome yo como la víctima,
sino realmente ver en qué puedo ayudar a la otra persona, ver en qué le puedo servir a la otra persona. Necesita palabras, le llevo palabras. Necesita un abrigo, le doy abrigo. Necesita agua, necesita un alimento, le doy un alimento. Con esto no quiero decir de que vivas, ¿verdad? Que si eres maltratado por alguien, estés aguantando ese maltrato. No, no, no se trata de eso, sino que se trata de que realmente podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque si vives maltratado por alguien, también existe una justicia, y es de que no puedes estar soportando el maltrato de alguien. ¿Ya? Entonces, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y quiero que veamos una imagen de un pintor polaco de nombre Henry. Este señor dibujaba o pintaba, hacía muchos retratos acerca de la primera iglesia cristiana en el mundo, ¿verdad? Y la imagen que le vamos a mostrar, si se puede mostrar, es una imagen, ¿verdad?, de Nerón. ¿Saben quién es Nerón? Nerón era un emperador romano que en el año 64 y aproximadamente en el mes de julio del año 64, este personaje mandó a quemar Roma, ¿verdad? Al mandar a quemar Roma, el propósito que él tenía para quemar Roma es hacerse un palacete más grande. Después que fue quemada Roma, comenzaron a decir que él había quemado Roma, Nerón había quemado Roma. ¿Por qué razón? Porque fue quemado cierta área que a él le convenía para ampliar su palacio. Para ampliar su palacio. Entonces, cuando en el pueblo romano comenzó a decirse que el mismo que había quemado Roma era Nerón, él comenzó a culpar a los cristianos. Comenzó a culpar a los cristianos de que habían sido los cristianos los que habían quemado Roma, ¿verdad? Y con tal aseveración de alguien en el poder, entonces comenzó la persecución, la gran persecución para los cristianos. Y los agarraban a los cristianos, a todo aquel que profesaba a Cristo, lo agarraban, lo echaban preso, lo echaban en los calabozos. Y no solamente eso, sino que lo llevaban al Coliseo romano. Y no solamente eso, sino que también los quemaban vivos. Es decir, la iglesia primitiva o la primera iglesia moría simplemente por decir, yo creo en Cristo. Yo me paro por Cristo, yo sé en quién he creído. Y aunque me digan que me van a quitar la vida, eso no va a quitar mi convicción de quién he creído. Eso no va a quitar mi convicción de quién he creído. Entonces, aquí tenemos nosotros la imagen. ¿Qué logramos ver? Quiero que nos fijemos un poco en la parte izquierda. En la parte izquierda, ¿qué vemos? Vemos un palacete, vemos realmente un reino, vemos un castillo, vemos ahí una construcción por decir algo, muy, muy bonita, podríamos decir. Y vemos a Nerón sentado, no sé si lo logran ver, sentado ahí, donde está como cubierto de algo para que no le dé el sol, y un montón de gente, pero multitud de gente, a la orilla de él. A la orilla de él, pero toda esa gente tiene su mirada no hacia Nerón, sino hacia lo que está enfrente. ¿Qué tenemos nosotros enfrente? Nosotros podemos ver aquí prácticamente el reino de Nerón y todos sus súbditos. El reino de Nerón y todos sus súbditos a la izquierda. Incluso si se pueden fijar bien, hay una mujer semidesnuda, ¿verdad? Hay personas de todo tipo, todos están ahí aconglomerados y por decirle algo, dándole la gloria, la honra a Nerón o vanagloriando a Nerón. Es decir, aquí nos representa el reino de este mundo. El reino de este mundo. Cómo la gente se postra ante los poderosos, cómo la gente, y la mayoría, está a la parte izquierda de esta imagen, venerando todo lo que es de este mundo, el reino de este mundo, sirviendo al reino de este mundo, de parte del reino de este mundo. Y si ahora nos trasladamos nosotros a la imagen y vemos la parte derecha de esa imagen, ¿qué es lo que vemos? Si se fijan bien, hay unos postes y en esos postes hay personas amarradas. Esas personas amarradas
son cristianos, que le van a prender fuego. Tienen una antorcha para prenderle fuego. Es decir, van a perecer. Van a perecer. Entonces este artista logró en su cabeza hacer esta imagen y la dibujó muy bien. Y lo que me llama la atención es cómo están los dos reinos prácticamente representados ahí. El reino de este mundo a la izquierda y el reino de Dios a la derecha. De donde comenzamos a ver la parte del cielo, por decir algo, en la imagen, para la derecha, ahí está el reino de Dios. Ahí están los mártires de la iglesia. Ahí están los que morían calcinados. ¿Por qué? Porque a los cristianos le prendían fuego para que sirvieran como antorcha en la noche, para que alumbraran. Ese era el objetivo del cristiano. Con eso lo echaban preso, para que sirvieran como antorcha en la noche. Entonces, este artista logró en su mente capturar esta imagen y realmente cuando nosotros agarramos el texto de que seamos luz en medio de las tinieblas, esta gente realmente sí sirvió de luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y eso es el reino de los cielos, ser luz en medio de las tinieblas, pararse por Cristo, vivir por Cristo y que nada ni nadie venga a quitarte esa convicción de quién has creído. Ni enfermedad, ni hambre, ni pestes, ni aún la misma muerte. Que tu visión esté totalmente dirigida a Cristo, que tu mente, que tu corazón le pertenezcan a Él solamente. Y de esta manera vamos a poder estar en el reino de los cielos y vivir en el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos en el reino de los cielos, damos nuestra vida no solamente por Cristo, sino también por nuestros semejantes. Ayudamos a nuestros semejantes. El reino de los cielos, como les decía, no es terrenal, no es físico, no es material, no es comida y bebida. El reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos es amor, es compasión, es misericordia. ¿Por qué? Porque eso nunca, pero nunca se acaba. Es eterno, es eterno. Querido, te preguntaría, para que te contestes a ti mismo, ¿en qué reino estás? ¿Y en qué reino te gustaría estar? Solo te aclaro, el reino de este mundo tiene sus días contados y el reino de los cielos tiene una eternidad por delante. Solamente eso te puedo aclarar. Ya es decisión tuya en qué reino estás y en qué reino deseas estar. Medita en eso, por favor. Como te decía, cuando inicié, las alabanzas nos dejan claro. Las alabanzas que tuvimos al inicio nos dejan claro que Cristo es la perla de gran precio, de gran valor. Y a Él nos debemos y a Él deberíamos de buscar todos y cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor por su palabra y meditemos siempre esto del reino de Dios para que tengamos nuestra mirada bien clara en lo que realmente es el reino de Dios. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, para la mente humana, Señor, es difícil entender el reino de Dios o el reino de los cielos. Sabemos que solamente tu Espíritu, Señor, puede dar ese discernimiento y puede dar esa luz, Señor, por medio de tu palabra, para poder entender, Señor, qué es el reino de los cielos, Señor. Bien dice tu palabra, el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no está en este mundo, no pertenece a lo terrenal. El reino de los cielos es Cristo Jesús. Tú, Señor, estuviste en el mundo, pero no eras del mundo. Y tú quieres, Señor, que todos los que te sigan también estén en el mundo, Señor,
y rogaste al Padre para que los libraras de él, Señor. No para que los sacaras, Señor, sino para que los guardaras, Señor. Padre, guárdanos a todos para que podamos tener la mirada puesta en lo celestial, Señor, y no en lo terrenal, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor, Padre, y que todo lo que enfrentemos, Señor, sea más bien, Señor, para aumentar la fe y no para disminuirla, Señor, o para echarnos para atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si tenemos que pagar algo, Señor, nos demos cuenta que el mayor precio tú lo pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a verte, amado Jesús, sirviendo a pecadores, a la par de pecadores, dándote por ellos, Señor, sanando a los enfermos, lavando los pies de tus discípulos, Señor, para que nosotros también, Señor, podamos tener, Señor, ese deseo de servir y ese deseo, Señor, oh bendito Dios, de humillarnos y de ver a nuestro prójimo como alguien más grande siempre, Señor. Que tengamos, Señor, en nuestra mente el no buscar el bien propio, sino el bien de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan buenas tardes. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Estoy a sus órdenes por cualquier cosa.